Y bien, como parte del cierre de la clase del día de hoy, vamos a analizar unas cuantas diapositivas del siguiente material. Como podemos ver aquí en la primera parte, estamos hablando de un circuito eléctrico, como ya lo habíamos manejado anteriormente. Dice que es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. Puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. De aquí, la batería es la que tengo yo aquí. Igual que hace rato, vemos los electrones viajan en esta dirección, llegando a la resistencia. Al llegar a la resistencia, se detiene la velocidad de ellos por medio del objetivo que, tal cual como le llamamos, es una resistencia, se resiste al paso de los electrones, haciendo que estos choquen unos con otros, ¿ok? Golpeándolos unos con otros, generando calor, y esa calor enciende la resistencia que va a generar la luz, y al estar encerrada en un medio sin aire, no se consume jamás. Bueno, no digamos que jamás, tiene su tiempo de vida, pero permanece encendida por muchísimo tiempo. Esta resistencia está formada de, de material ya combustionado, es decir, ya quemado. Es, digamos, ceniza con un ligero filamento de hilo que también tampoco es muy resistente, muy conductor, perdón. Y esa ceniza vuelve otra vez a prenderse cada vez que le ponemos electrones. Y como no la toca el aire, no se consume. Lo único que entran son electrones y no entra aire. Los electrones generan su electricidad y salen por esta parte, regresando a la parte de la tierra de la batería. Esta batería, digamos, está partida en dos. Aquí le sobra y acá le falta. En la medida que pasan los negativos hacia acá, la batería va desnivelándose, se va desgastando hasta que se terminan los electrones y la batería queda vacía. Entonces, aquí pasan del polo negativo hacia el foco. Si no hay foco, no se cierra el circuito y no pasa nada, no salen electrones, la batería queda intacta. Pero si se rompe la resistencia, se rompe la continuidad, no se enciende el foco. Este es entonces, en grandes rasgos, el mismo circuito eléctrico, lo estamos viendo aquí. Este es el interruptor. Este fusible nos sirve para evitar, digamos, que pase una corriente más grande. Los electrones van a viajar por aquí. Este fusible los detiene un poco para que lleguen aquí al interruptor, ya moderada su velocidad, y al llegar aquí choquen a la velocidad de la luz, pero no todos los que van saliendo. Digamos, este fusible los detiene. Si llegara a haber una cantidad muy grande de electrones que salieran, reventarían este fusible y no pasarían. Aquí se estancarían. Entonces, este fusible muchas veces lo tienen nuestras televisiones, nuestros ventiladores, nuestros refrigeradores, nuestros aparatos eléctricos que se descomponen y los llevamos a reparar, y el técnico les cambia este fusible, nos lo entretiene 5 días o 6 días y nos lo entrega ya supuestamente bien limpiecito y bien arreglado, cuando nada más le cambiaron el fusible en 30 minutos, cuando mucho 15 minutos, y nos cobraron 5 días de almacenamiento por reemplazarlo. Pero se cobra por el conocimiento, no por el trabajo realizado. Los alternadores son generadores de corriente alterna. Los hay conductores, es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento al otro del circuito. Pueden ser de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos que son diferentes. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía, como son los focos que transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, eh, los motores en movimiento, etcétera, etcétera. Elementos de mando o control, por ejemplo, permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etcétera. Elementos de protección protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito, como es el fusible. Hay diferentes tipos de circuitos eléctricos que pueden clasificarse de diversas maneras. Algunas de las más frecuentes son las que indicamos en la lista a continuación.
Según el tipo de señal, hay circuitos de corriente directa o corriente alterna. Según, según el tipo de configuración, es el tipo de categoría más común. Incluye los circuitos en serie, en paralelo o mixto. Hay diferentes tipos de circuitos. Por eso cuando compramos una serie navideña, a veces ya deberíamos decir que es una paralela navideña, porque cuando eran las series se fundía un foquito y se fundía toda la serie, ya no servía. Teníamos que buscar cuál era el foquito que estaba fundido, reemplazarlo y ya prendía otra vez toda la serie. Pero últimamente le han metido muchos más cables. Un grupito de 5 o 6 focos se alimentan con un par de cables, otros con otro par de cables y otros con otros, y así sucesivamente, teniendo una cantidad grande de cables. Pero si se funde un foquito, nada más dejan de prender unos 5 y los demás siguen funcionando. Según el tipo de régimen, como corriente periódica, corriente transitoria o permanente, y de acuerdo a los componentes, circuito electrónico, circuito eléctrico. En el primero, bueno, en el circuito eléctrico, hay mayores cargas y piezas de mayor tamaño. En el circuito electrónico a veces son solamente calcomanías, son a veces, eh, digamos, laminitas muy pequeñas con circuitos impresos realmente que ni siquiera ocupan gran espacio. Y ese es el tipo de componentes que tenemos. Entonces, para poder realizar un circuito electrónico casero, se recomienda empezar por diseñar un diagrama de flujo electrónico, el cual es un esquema donde se representa el orden en que trabajan cada uno de los componentes que lo van a integrar. De esta forma, se simplifica de forma más rápida estudiar las interconexiones en cuanto a dónde serán ubicadas y cómo se relacionan entre sí. La resistencia, por ejemplo, esta es la que detiene el flujo de los electrones y dependiendo la tolerancia que permita, el multiplicador y dependiendo las bandas que tenga, eh, se opone al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Esta característica de oposición al paso de la corriente eléctrica produce una serie de efectos, los cuales podemos aprovecharnos y por los cuales la resistencia eléctrica son utilizadas. Si nos fijamos entonces, cuando vayamos a ver un diagrama, o una tableta, una tabla de esas que tenían las televisiones anteriores o las grabadoras viejitas, vamos a encontrarnos con muchos componentes que si buscamos en internet, vamos a ver de qué sirve, cuál es el funcionamiento, para qué son cada una de ellas, ¿verdad? Bien, recuerden entonces que ustedes pueden adelantar, pausar, regresar, adelantar, como ustedes gusten, este material para hacer ustedes su estudio propio, eh, y hagan su preparación para el examen final. No se les olvide entonces nuestro horario de clase, lunes a jueves, 9:15 a este, 9:45 a 11:15. Y recuerden también programar con tiempo sus actividades, perdón, programar con tiempo sus exámenes. Y por eso trabajamos de lunes a jueves para que el viernes lo tengan disponible para prepararse para el sábado o el domingo cuando vayan a hacer su examen. Bien, no se les olvide dejar un like, avisar que estuvieron aquí presentes en este video y notificarnos con un like su presencia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.